amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Lo que hoy voy a presentar es un modelo de pronóstico geométrico uniecuacional y de crecimiento exponencial de los casos diarios confirmados de COVID-19 en Bolivia. El motivo, la razón de crear este modelo de pronóstico es sobre todo dar a conocer a la población sobre los potenciales casos confirmados que podrían llegar a darse en los días posteriores, si es que no se tomarían las medidas de prevención necesarias para contrarrestar la propagación de este virus, ya que sabemos que la tasa de contagio es muy grande, a pesar de que la tasa de mortalidad sea del aproximadamente 3%, se vio en las noticias, etcétera, que los contagios van incrementándose de manera exponencial. Por lo tanto, el modelo que se propone en este video es se parte de la base de una fórmula de interés compuesto, donde y sub t, vamos a denotar a la variable y sub t, el número de casos confirmados en el día t, es decir, t va a representar a lo que es la variable tiempo expresado en días, y sub 0 va a representar el número de casos confirmados al inicio del brote. En el caso de Bolivia fueron 2 y los llamados pacientes 0. También tenemos ahí el factor 1 más k, que es el factor de crecimiento de la enfermedad, de la propagación de este virus, donde k representa la tasa porcentual de crecimiento diario promedio de los casos confirmados. Y esta tasa podríamos mencionar que se define que está en función prácticamente de las variables e. Yo lo definía la variable e como el número de personas expuestas al virus. Son aquellas personas que a pesar de que el gobierno ha declarado cuarentena, estas personas aún siguen saliendo a las calles, aún siguen habiendo aglomeraciones de gente en las calles. Por lo tanto, estas personas se encuentran expuestas a contraer el virus. También decimos que este porcentaje de crecimiento está en función de p. La variable p es la probabilidad de que una de estas personas que se encuentran expuestas estén contagiadas o puedan contagiar el virus. También está en función de otros factores como es el higiene, el hecho de lavarse las manos, tener los artefactos como celulares, computadoras limpios, etcétera. Para el proceso de modelamiento y para obtener la tasa de crecimiento promedio, vamos a utilizar lo que es la media geométrica. La media geométrica se define estadísticamente como la raíz enésima de la productoria de las observaciones x, en este caso en el periodo t. Y este es un estadígrafo de tendencia central que es muy eficiente para calcular porcentajes de crecimiento. Vamos a definir a la variable x como el índice de crecimiento diario de los casos confirmados de coronavirus. Es decir, los casos confirmados de coronavirus en el día t dividido entre los casos confirmados en el día anterior, es decir, el día t-1. Como podemos ver en la pantalla en el cuadro de la derecha, puse un ejemplo. Si n valdría 4, si tuviéramos información en todo caso de 5 días, tuviéramos 4 tasas de crecimiento. Entonces la media geométrica sería la raíz cuarta de la productoria, es decir, el producto de x1 por x2 por x3 por x4, es decir, la raíz cuarta de una progresión geométrica de todos los índices de crecimiento diarios. Por lo tanto, como podemos ver en la fórmula, en el desarrollo de la fórmula, algunos días de contagios pueden simplificarse. Por lo tanto, tendríamos la raíz cuarta de los pacientes, del número de pacientes contagiados
o es decir, confirmados, número de casos confirmados, en el último día dividido entre el número de pacientes cero. De manera general podemos definir a esta media geométrica como la raíz enésima del número de pacientes contagiados en el día n dividido en el número de pacientes contagiados en el día 0. Esto va a ser igual al factor de crecimiento, que es de 1 más la tasa de crecimiento promedio de los contagios de coronavirus. Aplicando ya este modelo en el caso de Bolivia, tenemos información desde las fechas del 10 de marzo, que fue el día en el que se confirmaron los dos primeros casos, hasta el día 23 de marzo del 2020. Es decir, estamos tomando en cuenta 14 periodos para el análisis. Por lo tanto, tenemos aquí una gráfica que estamos viendo el número de casos confirmados, que está remarcado con azul, que esa es la que vamos a realizar el pronóstico en un momento, que podemos ver que está creciendo de una manera intuitivamente de una manera lineal, pero como sabemos que los contagiados, que una persona que ya esté contagiada puede contagiar a 2 o a 3 o a 4. Por lo tanto, esto denota lo que es un crecimiento exponencial en un plazo un poco más allá, digamos, de los que se tienen. Por lo tanto, podemos aquí ver en este cuadro que es la información proporcionada por el Ministerio de Salud y también confirmado por la Organización Mundial de la Salud, que podemos ver el incremento de los casos. En el lado derecho podemos ver lo que son las tasas de crecimiento individuales, es decir, diarias que han ocurrido en cada día de los casos confirmados en Bolivia. Por lo tanto, al aplicar el modelo, decimos que y sub 0, como vimos, número de pacientes 0 es de 2. Y en el último día, que es el día 13, el número de casos ascendió a los 28 confirmados. Por lo tanto, podríamos definir a la media geométrica de los índices de contagio como la raíz de 13 de los 28 casos dividido entre los dos casos que se tenían inicialmente. Por lo tanto, obtenemos un factor de crecimiento de 1.2251. Por lo tanto, si a este factor le restamos 1, tendríamos la tasa de crecimiento diario promedio, que sería del 22.51%. Cabe mencionar que si esta tasa tiende a 1, mejor dicho, que si el factor de crecimiento 1 más k tiende a 1, significa que los contagios no son tan relevantes en este caso, que sí se estarían cumpliendo estas medidas de seguridad, que las personas sí estarían tomando conciencia. Por lo tanto, si este porcentaje valdría 0, entonces el objetivo de esto es que este porcentaje valga 0 en un lapso de días. Pero como estamos viendo los datos pasados, el modelo de pronóstico tendríamos que es 2 por 1.2251 elevado a t, y tenemos un pronóstico para los siguientes 12 días. Por ejemplo, para el día 14, que representa el 24 de marzo de 2020, se pronostican 34 casos confirmados en Bolivia, y así sucesivamente. Para el 25 se confirmarían 42, para el 26 51, y así iría creciendo de manera exponencial, como lo podemos ver en este gráfico. Entonces, el punto de esto es tratar de cumplir las medidas que se nos están diciendo, reducir el número de contagios a través de la prevención y hacer que esta tasa de crecimiento sea lo menor posible en los posteriores días. Ya vimos que por ahora tenemos un 22.51% aproximadamente de contagio, entonces debemos tratar de que este porcentaje sea el menor posible. ¿Cómo lo hacemos? Quedándonos en nuestras casas, lavándonos las manos, tratando de estar lo menos posible en las calles. Entonces,
es momento de